Salve María, queridos seguidores del canal Heraldos del Evangelio Costa Rica. Hoy nos encontramos en la capilla de la comunidad de aquí en San Jerónimo, la comunidad del Sagrado Convivio en los Heraldos de aquí San José, Costa Rica. Y hoy estamos en esta tarde, después de una lluvia leve, y queríamos hablarle en este programa sobre algunas dudas o algunas curiosidades que encontramos en nuestra religión y en la propia liturgia de la Iglesia Católica. Nosotros no nos hacemos idea cuánta riqueza tiene nuestra Iglesia, cuántos detalles, cuántos gestos y cuántos símbolos encontramos en la liturgia de la Iglesia. Por ejemplo, algún gesto que un padre haga en una misa, algún significado que tenga alguna palabra dentro de la celebración, algún dibujo, algún símbolo que encontramos en un templo. Todo lo que encontramos en la Iglesia Católica es un tesoro que por detrás tiene su significado, tiene su historia y el porqué de estar ahí. Pero antes de entrarnos un poco sobre varias curiosidades que tenemos en la Iglesia, vamos a definir la palabra liturgia. Liturgia viene del griego antiguo, imaginen. Pero si nosotros vemos nuestro propio idioma, tiene palabras griegas. Por ejemplo, fotografía. Sí, la palabra fotos viene de luz y grafía de escrita, o sea, es la luz de nuestra imagen que está en un papel, fotografía. Otra, por ejemplo, podemos pensar en microbio. Sí, microbio, o sea, pequeña vida. Y así varias cosas existen en nuestro idioma español que vienen del griego. Ahora, la palabra liturgia. Liturgia viene del conjunto de dos palabras, leiton, ergon, que significa oficio o obra pública. Sí, era una obra pública. Eso pasó a la Iglesia Católica y hoy en día liturgia, ¿qué significa? Significa culto oficial de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué es un culto? Culto es un acto de la religión. Y así nosotros definimos qué es la liturgia, es el culto oficial de la Iglesia Católica. ¿Está bien? Ahora tenemos varias curiosidades. Por ejemplo, aquí mismo en esta capilla. Pero espera un poco, capilla. La palabra capilla, ¿de dónde viene? ¿De dónde salió? ¿Qué significa? Todo tiene su significado. Fue con San Martín de Tours. Sí, San Martín de Tours, él era un soldado y él en una fría noche de invierno estaba cabalgando por un camino. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que encontró un pobre muriendo de frío, temblando, y él tuvo pena, paró su caballo y de repente quita su espada. Esa espada, ¿por qué él quitó? Porque así él pudo cortar su capa por la mitad y entregarle, cubriéndole al pobre señor que estaba ahí sufriendo mucho por el frío. San Martín de Tours continuó su camino y ¿qué hizo? Él, llegando a su casa, fue a descansar. Durante su sueño fue el propio nuestro Señor Jesucristo que se apareció y le dijo: muchas gracias por hoy cubrirme en ese frío, en el camino con ese frío. O sea, era ese pobre, era el propio nuestro Señor Jesucristo. Y esa capa, ese manto, que hasta hoy en día se conserva, fue pasando para los religiosos y ellos guardaron en un pequeño santuario, en una pequeña iglesia, donde quedaba la capa, solo que por la mitad, o sea, una capa pequeña, que de latín decimos capilla. Y de ahí es que viene la palabra capilla, un lugar menor, un lugar pequeño, donde se da culto a Dios. De ahí viene entonces la palabra capilla, de esa parte pequeña, la mitad de la capa, no era una capa entera, era una capilla de San Martín de Tours, que después fue pasando para toda la iglesia
en el mundo entero y de ahí viene la palabra capilla, capa pequeña. Otra curiosidad que tenemos es, por ejemplo, una vez que estamos hablando de los lugares de culto donde se celebra la liturgia, es, por ejemplo, ¿qué significa iglesia o catedral? ¿Cuál es la diferencia? O basílica. Pocas personas escuchan eso, basílica. También escuchamos muchas veces santuario. Mire, vamos a hacer una explicación rápida. Por ejemplo, iglesia. Iglesia significa asamblea. Eclesia significa asamblea, donde se reúnen las personas. Tenemos la asamblea legislativa, por ejemplo, donde se reúnen a hacer leyes. Ahora, la iglesia es donde nosotros nos reunimos para poder darle culto a Dios. Ahora, ¿qué es la catedral? Catedral viene de cadeira, cadera, o sea, silla. ¿Dónde quedaba la silla? O sea, la cátedra del obispo, del que representaba a Dios delante de todo el pueblo, el obispo, el príncipe de la iglesia. Y es designada una iglesia, un templo, donde estaría él presidiendo y ahí estaría su cátedra, su silla, donde él presidiría el pueblo de Dios. Después vemos también qué significa santuario. ¿Sabe qué significa santuario? Viene de sanctum, santo, arios, lugar. Lugar donde están los santos. Sí, santuario viene de eso. Tenemos también otra palabra, basílica. Esto ya es un título que se le da a algunos templos, a unas iglesias con mayor relevancia. Por ejemplo, existe la Basílica de San Pedro, donde está el propio Papa, imagínense. Y así existen varias basílicas mayores y menores. Eso podemos explicar en otro programa todos de dónde vienen. Pero la palabra basílica viene del griego basilikos. ¿Qué significa basilikos? Significa rey, o sea, el lugar donde está el rey. Eso porque ese templo, esa basílica, tiene una ligación, o sea, un estrecho vínculo con el Santo Padre, con el Papa. Son las únicas iglesias que tienen ese título de basílica, son las que llevan unos símbolos especiales y se requiere también varias condiciones para que llegue a ese título, al título de basílica. No se pierdan entonces los próximos programas que vamos a intentar hacer y intentar descubrir, intentar explicar varias curiosidades, varias dudas también que tenemos sobre la liturgia de la iglesia, los colores que el Padre usa durante la misa, los materiales que él utiliza, algunas imágenes, algunos símbolos que la Iglesia Católica con su riqueza fue mostrando a las personas para poder así enseñar de una mejor manera toda la doctrina católica. Nosotros podemos tener la doctrina católica en un libro grande, imagine leer todo un libro, pero no, la iglesia es sabia y sabe que a través también de la imagen, a través de los gestos, a través de la liturgia, o sea, el culto oficial de la iglesia, podemos aprender mucho más y conocer mucho más sobre nuestra Santa Iglesia y sobre Dios. Muchas gracias, espero que le haya gustado, quitando algunas dudas, algunas curiosidades y hasta la próxima. ¡Salve María! Gaudens, gaudebus.